comienzos, más vida abundante. ¿Sabe qué persigo con este sermón, con este mensaje? Que podamos comprender que la verdadera vida abundante solo se experimenta cuando se vive bajo la dirección, el cuidado y la obra del buen pastor. Por supuesto, ese buen pastor es Cristo. A veces escucho personas, o la mayoría de personas desean una vida mejor, pero no siempre entienden qué significa verdaderamente vivir bien. Y piensan que cuando se refiere a vida abundante, se refiere solamente a money, dólares, ¿no? Casa y todo esto. Y no es eso. ¿A qué se refiere la Biblia con vida abundante? ¿A qué se refiere? Juan 10:10, texto conocido. Juan, Evangelio, capítulo 10, versículo 10. Estoy seguro que se lo sabe de memoria. Leo la palabra del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Me llama la atención que no dice hurtar, matar y destruir. Dice hurtar y matar y destruir. Es decir, no viene a una de las tres, viene a las tres. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Ahora, qué curioso que Jesús diga, yo he venido para que tengan vida. ¿Será que le estaba hablando a muertos? Entonces, ¿por qué dice para que tengan vida? Y vamos a descubrirlo hoy por la palabra. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y para que la tengan en abundancia. Para algunos, mis hermanos, la vida abundante es solo sinónimo de éxito, de comodidad, de estabilidad económica o de ausencia de problemas. Eso me dice a mí que entonces buscan abundancia solo en lo externo. Y no está mal lo externo. Aquí predicamos que el Señor bendice, pero también predicamos que no podemos hacer de la bendición del Señor mi Señor. ¿De acuerdo? Y entonces, y no podemos vivir solo de lo externo. Y algunos confunden abundancia con acumulación. Entonces, entre más yo tengo, soy bendecido. Y entre menos tengo, ay, Dios no me ha bendecido. Y eso es totalmente equivocado. Jesús en Juan 10 redefine el concepto de vida abundante. Nos da una definición totalmente diferente a lo que nosotros creemos que es vida abundante. No la presenta como una vida sin dificultades, sino como una vida bajo su cuidado, su voz y su entrega redentora. En otras palabras, ¿qué es vida abundante? Es vivir bajo el cuidado del buen pastor. Es escuchar la voz del buen pastor. Y es recibir la salvación del buen pastor. Mientras otros, dice el pasaje, roban, matan y destruyen, Jesús viene a darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. Esa palabra abundancia se desprende de una palabra griega, perizos. Y perizos, o perizos sería, perizos, no significa ni dinero, ni lujo, ni comodidad. ¿Qué está diciendo Jesús cuando habla de vida en abundancia? Significa vida plena. Significa vivir una vida con sentido y con propósito. Significa vivir una vida reconciliado con Dios. Y significa, como ya dije, vivir bajo el cuidado del buen y perfecto pastor Jesús. Vida en abundancia significa una vida que ni la muerte, escuche bien, ni la muerte puede destruir.
Entonces la vida de abundancia no es solo lo material, porque yo me muero y ¿a quién enterraron con lo que se ganó? ¿A quién enterraron? ¿Ha visto que a alguien lo enterren con su casa? Bueno, ni cabe. O con su vehículo. Bueno, sí, una vez escuché a alguien que pidió que lo enterraran con el vehículo, ¿no? Sí. Gente excéntrica. Pero lo entierran con el vehículo, pero no lo va a manejar allá en la eternidad. Y menos en el infierno, se le va a quemar, hermano. Si se fue sin Cristo. Y en el cielo, aunque hay calles de oro y mar de cristal, no necesita carro. No necesita, no. Allá entonces está gente como la que hoy hablamos, ¿no? Un hermano Zapata, un hermano José, la gente que ha partido con Cristo. Y yo creo que tú y yo tenemos vida eterna, porque la vida eterna no empieza en el momento en que mueres, la vida eterna empieza en el momento en que recibes a Cristo en tu corazón. Entonces, ¿qué verdades revela Jesús acerca de la vida abundante que Él ofrece? ¿Qué verdades? ¿Qué me enseña Jesús en este pasaje de Juan 10:10? Pues en Juan 10 el Señor enseña diga conmigo, tres fundamentos espirituales que nos permiten experimentar la verdadera vida en abundancia. Y para eso tendríamos que leer todo el contexto. Solo leímos el versículo 10, pero la historia es de 18 versículos. 3 verdades que hay en esos 18 versículos. ¿La quieres saber? Bueno, a esos 2 les voy a predicar. Vámonos allá al cuartito. Los demás ¿la quieres saber? Ok, ahora sí. Verdad número 1. La vida en abundancia comienza al escuchar la voz del pastor. ¿Cuándo comienza? Pastor, ¿la suya? No. Es que yo también soy oveja. La voz del pastor. ¿Qué dice el pasaje? De cierto os digo, dice el Señor, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Recuerden que la primera verdad es: la vida en abundancia comienza al escuchar la voz del pastor. A ese abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, ¿qué es lo que te hace oveja del buen pastor? Pues que vienes a la iglesia. No. ¿Que eres cristiano? No. ¿Que pagas tus diezmos? No. ¿Que yo soy bueno y no me meto con nadie? Tampoco. ¿Sabes qué es lo que hace que tú seas su oveja? Que oye su voz. Porque la oveja que no oye su voz no es oveja de él. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, escuche esto, todas las propias, es decir, las que son de él, significa que hay ovejas que no son de él. La Biblia en otros pasajes le llama cabros o cabras. Va delante de ellas. Mire cómo va el buen pastor. Va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Y por qué le siguen? Porque conocen su voz. Mas al extraño, dice el Señor, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
esta alegoría, les dijo Jesús, pero ellos, como mucha gente hoy en día, no entendieron qué era lo que decía. Cuando yo leí ese pasaje, yo lloré, porque yo dije, Señor, gloria a Dios, ya somos dos que a veces no nos entienden. Yo pensé que era el único que no me entendía. Si no entendieron a Jesús, uno dice, bueno, gloria a Dios. ¿Qué soy yo para que me entiendan? Ahora, analicemos el pasaje, iglesia. Jesús entonces establece una distinción, o sea, una diferencia entre el verdadero pastor y el ladrón. Recuerda que el pasaje que leímos de Juan 10:10 dice, el ladrón vino para hurtar o robar y matar y destruir. Usualmente pensamos que ese ladrón es ¿quién? El diablo. Pero el pasaje nos dice que el ladrón es el diablo. De hecho, el ladrón podría ser el lobo, más bien. El diablo podría ser el lobo. Entonces, ¿quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón? Pues pastor, el que roba. No, pues ¿quién es el ladrón en el pasaje? Porque no toda voz que habla en nombre de Dios viene de Dios. Ese es el ladrón. Ese es el ladrón. Para conocer quién es el ladrón, tú tienes que leer el capítulo 9. Porque el capítulo 10 de la parábola del redil y la parábola del buen pastor va conectada a lo que sucedió en el capítulo 9. ¿Qué sucedió en el capítulo 9? Pregúnteme qué. Léalo en casa, yo no voy a leer la Biblia. No sé. Mire, ¿sabe qué pasó? Había un ciego de nacimiento. ¿Un ciego de qué? De nacimiento. Y Jesús hizo lodo con saliva, con su saliva, y lo puso en los ojitos de él. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Bueno, cuando toda la vida es ciego y le ponen lodo, sea con saliva, sea con lo que sea, usted dice, pues yo probé todo, yo voy a hacerlo. Y él se fue a lavar al estanque de Siloé, y cuando se lava en el estanque su lodo, porque Jesús lo dijo, el hombre vio. Imagínense esa escena aquí. ¿Cuántos se alegrarían? Pero resulta que la Biblia dice que no todos se alegrarían, porque hubo gente que se molestó. ¿Cómo es que Jesús le puede dar la vista a este ciego? ¿Y por qué se molestaron? Porque era sábado, era día de reposo. Y entonces para ellos algo así no podía ser hecho el día de reposo. Así que los religiosos de la época, ¿quiénes? Porque casi siempre el religioso es el que entra a criticar, a señalar. ¿Por qué? Le escupió lodo. Lo hubiera podido hablar. ¿Por qué lo sanó si es sábado? ¿Por qué esa música? ¿Por qué esas sillas? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo de la silla me lo inventé yo. No sé. Casi siempre es el religioso, hermano. De verdad. Se molesta. Ellos, ¿quién se puede molestar por un milagro de por Dios? De alguien que nació ciego, nunca había visto. Los religiosos. Y entonces llamaron al ciego a cuentas y le dijeron, venga para acá. ¿Usted por qué se dejó sanar? Lea el pasaje. No, lea el pasaje. Juan 9. Lea el pasaje. ¿Usted por qué se dejó sanar? Pues, usted se dejó sanar de ese hombre pecador. Le dijeron a Jesús pecador. Y él dijo, si es pecador o no es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que nadie que no venga de Dios no puede hacer lo que él hizo. Y yo era ciego y ahora veo.
¿Sabe quién es el ladrón? El ladrón no es el diablo. El diablo es el lobo. Y del pasaje habla del lobo después. A veces yo digo, porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir. No, el diablo a veces no necesita venir, manda a los religiosos. El diablo dice, no, déjenme trabajar, hermano. Religiosos como esos. Entonces Jesús le está diciendo, y no lo entendieron ellos. El ladrón, ellos son los ladrones, todo aquel que te quiera estorbar el propósito de Dios, que quiera estorbar lo que Dios está haciendo en tu vida. No es el diablo, insisto. El diablo es el lobo. Y cuando el buen pastor es tu pastor, el lobo está neutralizado. Pero el religioso no. ¿Por qué Dios neutraliza el lobo y no al religioso? Interesante, ¿no? Porque es que al religioso le dio libre albedrío. Y el religioso es fácil neutralizarlo. Jesús dice, con que mis ovejas sepan escuchar la voz mía, no van a atender la voz del religioso. ¿Están aquí? Entonces ellos rechazaron al hombre sanado, lo expulsaron de la sinagoga. Escuche eso. La sinagoga era el lugar donde se buscaba al Señor en aquel tiempo y se leía la palabra. Y lo peor aún, eran líderes espirituales, pero eran opresores. Entonces Jesús cambia el lenguaje y usa una imagen profunda para que entendieran la imagen del pastoreo. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros la entendemos, pero ellos la entendían más. Porque si era algo común en aquel tiempo, era el pastorear. Era algo muy común en la época de Jesús. El tema de agricultura, el tema de cuidado de animales y en este caso de las ovejas. Entonces, no es solo una parábola bonita, el buen pastor. No, es una acusación profética contra los líderes religiosos que estaban estorbando el propósito de Dios en la vida de los demás. Entonces todo aquel que estorba lo que Dios está haciendo en otra vida es un ladrón que vino a hurtar, matar y destruir. Y les enseño por la Biblia que no es el diablo. Yo me pregunto, ¿cuántos ladrones hay en la iglesia, hermano? En el reino de Dios. Cuando digo iglesia global, en el reino de Dios. Que Dios está haciendo cosas con los cieguitos y ellos, ¿por qué? Dios está abriendo los ojos espirituales a la gente. Están comprendiendo cosas. ¿Por qué? Pero las ovejas pertenecen al pastor porque reconocen su voz. La relación entonces precede a la obediencia. Y aquí entonces hay que entender un poco qué era lo que estaba diciendo Jesús, porque Jesús está usando imágenes que son claras para ellos. En el tiempo de Jesús era muy común el tema, ya lo dije, del pastor con ovejas. Era un trabajo muy conocido de la época. De hecho, la Biblia habla de muchos pastores. David era pastor, por ejemplo. Moisés era pastor. Era algo muy común. Pero en la época habían rediles. Dos clases de rediles. Voy a hablar del primero y después les hablo del segundo. El primero, más adelante les hablo del segundo. Pero el primero era un redil comunitario, ¿me sigue? Un redil que la ciudad tenía. Y entonces pastores en la noche, para descansar, durante el día pastoreaban las ovejas. Y en la noche, para descansar, iban y las llevaban a ese redil comunitario, que usualmente era de piedras y tenía una sola puerta. Y ahí dejaban a alguien cuidando y ellos se iban a descansar. Al otro día, ahora, lo interesante es que ese redil no era exclusivo, ¿era qué? Comunitario.
Entonces ahí llevaba yo mis ovejas, la hermana llevaba sus ovejas, la hermana llevaba sus ovejas, cada uno de ustedes llevaba sus ovejas y las metía ahí. El tema era el otro día. ¿No? Porque no le ponían, como hoy en día, manillitas, ¿no? Ni le ponían un pink de esos de Apple que lo siguen a uno y esos, ¿no? Que la esposa le pone a uno en el bolso para dónde no. No. No había esa tecnología, ni que la marcaban, ni que las pintaban. ¿Sabe cómo hacían para en la mañana reclamar sus ovejas? Por eso dice el pasaje, las conoce por su nombre. ¿Sabes que Dios conoce tu nombre? Y si conoce tu nombre, conoce todo lo que sabes, lo que haces. Y entonces el pastor iba ante el que estaba cuidando ahí y le decía, vengo por mis ovejas. Y entonces él decía, llámelas. Y entonces empezaba. Yo no sé qué nombres usaría, pero Betsabé. No sé qué es. Y la ovejita escuchaba la voz del pastor y venía. Y la que no era de ese pastor no prestaba atención, porque se ha conocido, y esto es real, que la oveja conoce la voz del que pastorea. Es un misterio ese animal. Y entonces venían sus ovejitas. Jesús está diciendo, mis ovejas reconocen mi voz porque tienen una relación conmigo y son obedientes. Alguien diga amén a eso. Entonces no seguían la posición, ni el cargo, ni el uniforme. ¿Qué seguían? La voz. La voz. Y el portero las dejaba salir porque el portero decía, sí son de él porque obedecieron. Entonces la vida abundante, queridos, no inicia cuando cambian las circunstancias en tu vida, no, sino cuando el corazón aprende a discernir la voz correcta. La voz correcta del buen pastor. Tus circunstancias pueden seguir siendo las mismas, pero si tienes la voz de tu buen pastor y la reconoces, pues esa voz te va a llevar a los mejores lugares. El Salmo 23 dice que será a lugares de delicados pastos. Cuando yo leía esto, yo decía, Señor, o sea que las mayores cosas en mi vida que yo le he echado la culpa al diablo, entonces no ha sido el diablo. Y yo sentía la voz del Señor como decía, ¿estás entendiendo? Las mayores dificultades en mi vida no han sido por el diablo, sino por no haber escuchado correctamente la voz de mi pastor. Claro, al no escuchar la voz del pastor queda expuesto y entra el diablo. ¿Cuántas crisis espirituales comenzaron en tu vida por no escuchar la voz del pastor? Alguien diga, gloria a Dios. Porque claro, hay crisis que suceden en nuestra vida por ataques del enemigo, pero la mayoría son porque el buen pastor nos habló y no supimos discernir su voz. Hicimos la voz de nuestra conciencia y de nuestro corazón y no obedecimos la voz de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O conmigo no con la palabra? Segunda verdad. Entonces la primera dijimos es la verdad de que la vida abundante comienza al escuchar la voz del pastor. Número 2, la vida en abundancia se protege al permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que ese pastor, ese buen pastor, es Cristo. Leo la Biblia, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles,
como no entendieron, recuerda que el pasaje terminó diciendo que no habían entendido. El versículo 6 dice que no entendieron. Entonces, como no entendieron, volvió pues Jesús a decirles: no entendieron con lo de las ovejas, les voy a dar otra metáfora, es decir, les voy a dar otra ilustración, otra enseñanza. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. La anterior, ¿cuál era? Yo soy el buen pastor, no pastor, el buen pastor. Ahora da otro ejemplo y es: yo soy la puerta. No solo el buen pastor, ahora soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones, son asaltadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para la que la tengan en abundancia. Entonces el segundo ejemplo que les da es el ejemplo de la puerta. Jesús declara con claridad: yo soy la puerta. Y la puerta me enseña a mí dos cosas. La puerta es, diga conmigo, exclusividad. Claro, porque la puerta, cuando hay una puerta, significa que de la puerta para allá es exclusivo. La puerta de su habitación es exclusiva para la pareja. La puerta de la casa, entra todo el mundo, ¿cierto? No, es exclusiva para la familia. Entre por la puerta del vecino a ver qué le pasa. Haga la prueba. Entonces la puerta es exclusividad, pero al mismo tiempo la puerta es ¿qué? ¿Ah? Es exclusividad, es privacidad, pero al mismo tiempo es acceso. Porque si no hubiera esta puerta, sino que fuera pared, pues no puedo accesar. Entonces es exclusivo porque hay algo que es solo para alguien que está allá. En este caso una casa, un main room. Pero si es pared tampoco puedo entrar. Entonces es exclusividad y es acceso. Jesús está diciendo: yo soy la puerta. Entonces la abundancia no es un lugar, es una persona. La puerta es Cristo. Y el que por mí entrare, dice el Señor, será salvo. Y también saldrá y hallará pastos. Y aquí es donde viene el segundo ejemplo del otro redil que había. Había un redil comunitario que era el redil de la ciudad, pero había otro redil que era el redil cuando el pastor iba a los campos a pastorear las ovejas, pues él tenía que descansar. En la noche iba al redil comunitario y entregaba las ovejitas. Pero en el campo él se cansaba y entonces buscaba rediles naturales, ¿me sigue? O sea, rodeados de rocas o rodeados de arbustos, ¿para qué? Para que las ovejitas estuvieran ahí mientras él descansaba. Pero ese redil, a diferencia del comunitario que tenía puerta, este no tenía puerta, porque este era ¿en dónde? En el campo. Así que ¿sabe quién hacía de puerta? El pastor. Entonces el pastor, ¿será que puedo hacer esto? Pero, hermano, yo no sé, pero cuando yo llegué a California lo podía hacer más fácil. Entonces él se paraba en la única salida que había. Entonces él era la puerta. Entonces por eso la ovejita que quería hallar buenos pastos tenía que pasar por el pastor para él vigilarla. Y si alguien entraba, el lobo entraba, pues el lobo tenía que enfrentarse con el buen pastor. Entonces si el buen pastor, el pastor era asalariado, y le decía: ahí le dejo el manjar. Pero si era un buen pastor, él se enfrentaba porque él era la puerta. Gracias, mijo. Por eso Jesús está diciendo: yo soy la puerta. Y ellos que estaban ahí estaban entendiendo el mensaje.
No había una puerta física, él se acostaba en la entrada. Literalmente el pastor se convertía en la puerta. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Hay un acceso legítimo conmigo. La puerta no es la religión. La puerta no es la tradición. Es que hoy en día se dice que todas las religiones salvan. Mentiras. La única salvación que encuentras es a través de la puerta. Es que yo me salvo siendo bueno y haciendo buenas obras. No, la única salvación es a través de la puerta. No por hombres. La puerta es protección. ¿Por qué? Porque el pastor es el que vigila, pelea y arriesga su vida, y al mismo tiempo es discernimiento. ¿Por qué? Porque si viene algún ladrón, un salteador, entonces la puerta los protege. Entonces, si la puerta es Cristo, en Cristo hay seguridad, en Cristo hay salvación y en Cristo hay provisión. Alguien diga amén a eso. Entonces entrarás. ¿Por qué? Porque cuando entres por la puerta, ahí estás salvo. Y cuando salgas tienes libertad. ¿Por qué? Porque Él te cuida. Pero al mismo tiempo hallará pastos. ¿Por qué? Porque habrá provisión. Alguien diga, yo tengo salvación. No, métale ganas a eso. Diga, yo tengo salvación en Cristo, tengo libertad en Cristo y tengo mi provisión en Cristo. Entonces Jesús establece el gran contraste del pasaje. El gran contraste del pasaje es que hay un ladrón que viene para robar, matar y destruir. Ya todos supimos cuál es el ladrón. Y Cristo viene para dar vida y vida en abundancia. Cristo te da vida en abundancia. El ladrón hurta. ¿Qué hurta? Tu identidad, tu dignidad. Te da desesperanza. Mata, ¿por qué? Pastor, ¿me van a matar? No, mata la fe. Mata tu vida espiritual. Y destruye. ¿Qué destruye? Tu relación con Dios. La vida abundante entonces no significa ausencia de ataques, sino presencia constante del pastor. Cuando yo vivo una vida abundante, cuando yo sé que Él es mi buen pastor, y a donde quiera el buen pastor me está cuidando. Esa es la vida en abundancia. Qué mejor que esa vida en abundancia, que te esté cuidando el buen pastor, porque entraste por la puerta que es Él, y adentro del redil el buen pastor te cuida. Levante su mano y diga conmigo, yo tengo un buen pastor y ahí estoy seguro. Y termino con esto. Número 3. La tercera verdad es que la vida en abundancia se sostiene por la entrega del buen pastor. ¿Por qué la entrega del buen pastor? ¿A qué se refiere la entrega del buen pastor? El versículo 11 lo dice claramente. Ya dijo que Él es el buen pastor, que Él es la puerta. Y aquí vuelve entonces a decir algo profundo y poderoso. Y aquí quiero su máxima atención, porque aquí viene la esencia del mensaje. Y es, Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida. Mas el asalariado, y que no es el pastor, es un falso pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo. Ahora sí ve que sí es el lobo. A diferencia del ladrón, ¿cuál cree usted que sería el lobo? Ahí sí es el enemigo. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ese es el trabajo del enemigo. Así que el asalariado huye porque es asalariado. ¿Y por qué no le importan las ovejas? Esas ovejas no son mías. Pero Jesús dice, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué es lo que hace Jesús?
A Él no le quitan la vida, Él pone la vida. Y lo dice 5 veces en el pasaje. Pone la vida. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Se refiere a las ovejas que no eran del pueblo judío. Él estaba hablando al pueblo judío, pero dice: tengo otras ovejas. Y esas otras ovejas estabas tú, estaba yo, estaban los de México, estaban los de Guatemala, los de El Salvador, los de Nicaragua, los de Colombia también. Jesús entonces, versículo 17: por eso ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlo a tomar. Yo la pongo, pero yo me la vuelvo a dar. Él es el Todopoderoso. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿No le habla eso de resurrección? ¿No le habla eso de cruz y de resurrección? Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ¿qué dice Jesús en el pasaje? Jesús afirma: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sabe dónde comenzó la vida en abundancia? En la cruz. Por eso el pasaje dice: yo he venido para que tengan vida. Oh, pero ¿le está hablando a un cementerio? No, le está hablando a gente viva. Porque una cosa es vivir y otra cosa es tener la vida en abundancia. Y la vida en abundancia solamente es a través del buen pastor. Por eso no todo el mundo tiene la vida en abundancia. Para tener la vida en abundancia es necesario ser parte del redil y pasar por la puerta, que es Él. Ahora la pregunta es: ¿y por qué ovejas, pastor? ¿Cuántos tienen un buen pastor acá, que es el pastor Cristo? Si usted tiene un buen pastor, usted es oveja. Yo también. Porque Jehová es mi pastor. Entonces, mire que no nos compara ni con lobos ni con águilas, sino con ovejas. El Señor es sabio en su inmensa sabiduría. Ovejas. ¿Por qué ovejas? ¿Cuántos son ovejas? Levanten la mano. Uy, hay gente que no la levantó. Si usted es oveja, esta parte es para usted. ¿Sabe por qué ovejas? Primero, dicen los expertos, los etológicos. El etológico es el que estudia el comportamiento animal, como el psicólogo estudia el comportamiento humano. El etólogo estudia el comportamiento animal. ¿Sabía usted eso? ¿Y sabe qué dicen los etólogos? Primero, ¿cuántos son ovejas? Lo primero que dicen es que la oveja no es un animal inteligente. Por eso Dios dice: yo soy el buen pastor. ¿Sabe que el lobo anda en manadas? El lobo nunca se pierde. Las hormigas saben, pero la oveja no tiene sentido de orientación. Por eso es el único animal que necesita un pastor. Se puede perder cerquita del rebaño. Por eso es que la Biblia dice: todos nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. No dice nos descarriamos como lobos o como leones, dice como ovejas. ¿Por qué? Porque no somos inteligentes, espiritualmente hablando. La oveja es totalmente dependiente, es decir, la oveja no sabe buscar alimento con calidad. ¿Sabía usted que la oveja no sabe discernir entre una hierba mala y una hierba buena? Pastor, ¿usted dónde saca eso? Los etólogos. No soy yo. Y la Biblia lo está diciendo.
Por eso Él dice que Él nos trae pastos, porque la oveja no sabe cuándo es buen pasto o cuándo es un pasto venenoso. Por eso necesita el buen pastor que le dice, cuidado. La oveja es indefensa. ¿Sabía usted que la oveja no tiene garras, no tiene colmillos? ¿Sabía usted que la oveja no corre rápido? No sabe correr. ¿Sabía usted que la oveja no se defiende? Es un animal que no pelea, tampoco huye. Cuando está en miedo, los etólogos dicen que la oveja entra en pánico, es decir, se queda quieta ahí. La oveja es vulnerable al miedo, se paraliza, se desorienta. La oveja no se sana sola. ¿No ha visto que los perros con su saliva se hieren y ven? Lindo los perritos, ¿no? La oveja no se sana sola. La oveja, si tiene una herida, se deja morir. De hecho, los etólogos dicen que hay algo que se llama kashif. ¿Sabes qué es el kashif? Que cuando la oveja cae patas arriba, ella no tiene la capacidad de pararse sola. Me ministró tanto eso. Oiga, ni para pararse sola, ni por Dios. Y a veces uno que se está diciendo, Jehová es mi pastor. Sí, ya la entendí por qué. La oveja, hay algo muy bueno que sí tiene la oveja, que no tienen otros animales. Y es, o no todos los animales sería la oveja tiene algo, y es que sí sabe reconocer las voces. Por eso reconoce la voz de su pastor. Ellas no reconocen rostros, reconocen voces. La oveja tiene otra particularidad. Es gregaria. ¿Qué significa? Que solo puede vivir en comunidad. Una oveja solita muere depresiva. No lo estoy inventando yo, los etólogos. Una oveja sola entra en depresión y muere. Ella nace, vive para vivir en rebaño, en comunidad. Por eso cuando hay cristianos que dicen, yo no voy a la iglesia, pero yo tengo, aquí está Dios y Jehová mi pastor. Hermano, tiene el funeral aquí. ¿En serio? Porque la oveja tiene que vivir en comunidad. No puede vivir aislada, tiene que vivir con otras ovejitas. Ahora, si usted no me cree a mí, lo desafío a que investigue sobre las ovejas. Jesús por eso entonces dice, yo soy el buen pastor y doy la vida por ustedes, porque ustedes son torpes, faltos de inteligencia, no se pueden sanar por sí solos, son cobardes, ven venir el lobo y se paralizan. No pueden salir corriendo, pero no pueden correr. La cabra sí corre, la oveja no. Alguien que diga, Él es mi buen pastor y dio su vida por mí. La abundancia comienza en la cruz. A diferencia del asalariado, el pastor no huye. El asalariado protege su propia vida, pero el buen pastor entrega la suya. ¿Cuál es la relación entre el pastor y las ovejas? Debe ser íntima y personal, porque para el buen pastor las ovejas no son un número, Él las conoce por su nombre. La muerte de Cristo fue voluntaria y redentora, nadie se la quitó. Él entregó su vida, pero luego la volvió a tomar. Conclusión, para que lo pienses o pensemos todos. Número 1, ¿qué voz estás escuchando actualmente?
2, ¿estás permaneciendo en Cristo o buscando vida fuera de Él? Porque es que hay gente que quiere buscar muletas, es decir, cosas en que apoyarse. No, el que tiene el buen pastor tiene la vida en abundancia. Lo demás no lo va a llenar, solamente lo llena el cuidado del buen pastor. Y tercero, ¿has entendido que la vida abundante nace de la cruz? Entonces, si tú estás aquí y conoces de Él, tienes que tener claro que tienes vida en abundancia, porque es tu buen pastor. Pero si estás aquí y no lo conoces a Él, quiero decirte que la única forma de ser salvo no es a través de una religión, no es a través de una iglesia, no es a través de un pastor físico, humano, es a través de la puerta. Y la puerta de salvación es Cristo. No es Buda, no es Krishna, no es las buenas obras, no es que yo no me meto con nadie y entonces yo no le hago nada a nadie y por eso seré salvo. No, la única puerta de salvación es Jesús. Jesús no vino a hacernos fuertes como leones, vino a pastorear a sus ovejas. Y si somos ovejas, Él quiere pastorearte. Él quiere que tengas salvación. Él quiere que estés bajo su cuidado. Por fuera estás expuesto al lobo, pero en el redil estás bajo el cuidado del buen pastor. Hoy el llamado es: vuelve a escuchar al buen pastor, vuelve a entrar por la puerta y vuelve a descansar en su obra, en las manos del Señor. Amén. Por favor, colócate de pie.